Bueno, nos encontramos con el compañero, el profesor Alberto Bertozzi, el cual nos va a hablar sobre las 20 verdades. Y bueno, vamos a comenzar por la primera verdad. Bien, bueno, estas verdades que fueron enunciadas por el general Perón desde los balcones de la Casa de Gobierno en 1951 tienen una vigencia absoluta. Y la primera verdad, más allá de tocar el tema de la democracia, que dice que la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, que es el interés del pueblo, más allá de cualquier etapa electoral, como la que posiblemente atravesemos, tiene una vigencia tanto en la antigua República de Platón, en la doctrina cristiana, o como también en lo que significa la lucha de los pueblos, permanente, la lucha de estos pueblos, cuando saliendo del colonialismo o del neocolonialismo se organizan esos pueblos, esos países dominados por los imperios en sus estructuras del Estado y adoptan justamente el sistema democrático, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, no es una concepción idealista este tema de que el gobierno debe hacer lo que el pueblo quiere, sino que se manifiesta concretamente en estructuras y procedimientos legales. Por ejemplo, durante los 10 años del gobierno peronista, el gobierno del general Perón trabajó fuertemente dándole dignidad al trabajador, dignificando al trabajador y de esta manera, en cuanto al respeto del trabajador, que es la parte esencial de nuestro pueblo, como clase trabajadora, nosotros consideramos que hay una sola clase, la de los hombres que trabajan, el gobierno debe servir al interés de este pueblo. Desde los más altos estamentos del gobierno, el peronismo se ocupó de esto, ¿no? Por ejemplo, a través de la incorporación en las embajadas de todos los países del mundo, de los agregados obreros en esas embajadas, para difundir la obra del general Perón en lo que hace al mundo del trabajo y compartir con otros trabajadores las mismas angustias, sufrimientos o derechos recuperados o derechos por recuperar por parte de los trabajadores. Este Estado, este gobierno, ¿no es cierto?, que debe defender los intereses del pueblo, este Estado no se transforma con un sentido, no es un Estado paternalista, sino que está afianzado, como dije, en instituciones y en leyes superiores. En la Argentina de Perón, estas instituciones o leyes superiores se vislumbran, se concretan en lo que fue, por ejemplo, la reforma constitucional de 1949, donde se establecen precisamente, taxativamente, ¿no es cierto?, los derechos del trabajador, los derechos de la familia y los derechos de la ancianidad. Ahí queda bien claro, bien pristinamente claro el objetivo de que el gobierno hace lo que el pueblo quiere, es decir, legislando hacia futuro, transformando una constitución, la del 1953, que tenía su acento puesto en lo político, en una constitución nueva, moderna, vislumbrada, ideada por Arturo Sampay, uno de los más importantes juristas argentinos, en una constitución que puso su acento en lo social más que en lo político, ¿no es cierto? De esta manera, la democracia no se toma con ligereza. La democracia es algo muy importante, necesario defender permanentemente y que se debe instrumentar desde el punto de vista de una democracia esencial, no formal, ¿no es cierto? El mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo de posguerra, habla de palabras como libertad y democracia, pero en los hechos, los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, los dos imperios vencedores, la Unión Soviética y los Estados Unidos, oprimieron a los pueblos y la palabra libertad y democracia se transformó, como nos enseñara Perón en su momento, en algo que era como el chicle, ¿no? Se masticaba, se pregonaba, pero era difícil de tragar porque los pueblos sufrían opresiones similares a anteriores a lo que fue el proceso anterior al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Así que el pueblo que murió y en gran cantidad, más de 50 millones de personas en esta última conflagración de la Segunda Guerra Mundial, ese pueblo no se vio beneficiada por la palabra democracia, sino que comenzó un proceso de dominación
con áreas bien específicas por parte de los dos imperios vencedores, donde la Argentina de Perón planteó una posición de tercera posición enfrentado a estos dos imperios dominantes, porque el pueblo así lo quería y lo refrendaba en las urnas, ¿no es cierto? De esta manera Perón, en beneficio del pueblo trabajador y de todos los argentinos, instrumenta el primer plan quinquenal, ¿no es cierto? Y es atacado permanentemente por el antipueblo con epítetos muy duros hacia ese pueblo que el gobierno defendía. La chusma, el aluvión zoológico que había accedido al poder a partir de 1946, eran los epítetos, los agravios más suaves que el pueblo trabajador recibía. Ese pueblo que recibía los beneficios de una democracia esencial. Durante estos 10 años de gobierno, tanto el hombre como la mujer argentina recibieron los beneficios de esta democracia esencial. El trabajador, la mujer, su derecho al voto, su dignificación, su participación política en todos los estadios del gobierno. Los profesionales, los industriales, a través de un mercado interno que respondía a una demanda necesaria y en la que el pueblo argentino había estado ajeno a los consumos esenciales para la vida y para su crecimiento material y espiritual como pueblo. La producción crece, el comercio exterior también se ve beneficiado a través del IAPI, el sistema bancario, nudo esencial para el crédito en un país, que el general Perón restablece y fortalece a través de la nacionalización del Banco Central. Es decir, esta democracia donde se hace lo que el pueblo quiere, se va transformando en este Estado peronista en una verdadera comunidad organizada. De esta manera llegamos a 1955, donde se viola la democracia a través de un golpe de Estado y también de la Constitución del 49 que los golpistas habían jurado defender en su momento, con lo cual hay una doble traición hacia el pueblo y hacia la ley fundamental de la nación, y se comienza una época, un proceso donde ahora los pseudo gobiernos democráticos que llegan, ¿no es cierto?, de los partidos como la Unión Cívica Radical Intransigente, posteriormente del radicalismo, en realidad es una democracia ficticia donde la gran mayoría del pueblo no participa porque el movimiento mayoritario está proscripto, que es el peronismo. Es decir, se gobierna sin el pueblo. Es una democracia risible, es una democracia endémica que tarde o temprano tiende a desaparecer. Tiende a desaparecer porque el pueblo va a retomar nuevamente el concepto de democracia peronista que incluye la primera verdad, pero de acuerdo a una apotegma también permanente del peronismo, que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Y el peronismo, en su esencia, se ha caracterizado siempre por hacer más que decir, ¿no es cierto? Las realizaciones de las 175.000 obras del primer plan quinquenal y del último plan trienal que el general Perón plantea es una respuesta a las necesidades de ese pueblo que lo esperó durante 18 años para restablecer la democracia en la Argentina.